Un feliz sábado, mis hermanos y hermanas. Es un placer estar aquí en la iglesia East El Paso. Esta es nuestra sesión número 13. Hoy vamos a estudiar sobre el cuarto sello. Y si tienen el manual, la página donde vamos a comenzar es la 219. Pero antes de entrar a nuestro estudio y tal vez tener un repaso primero, vamos a orar a Dios para que esté con nosotros y nos ayude a entender. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar en tu casa en tu santo día. Gracias por tu palabra, una guía segura, una brújula segura en un mundo que anda sin rumbo. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra, para que podamos recibirla, practicarla y proclamarla. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Solo un repaso de lo que hemos estudiado hasta este momento. Apocalipsis, el capítulo 4 y el capítulo 5 es la introducción a los 7 sellos. Vimos en nuestro estudio que en el capítulo 4 de Apocalipsis se prepara el salón celestial para recibir a Cristo en su regreso al cielo, en su ascensión. Luego en el capítulo 5 llega Jesús con la hueste angélica y hay una gran celebración porque el héroe de guerra ha regresado al cielo victorioso. Y luego entonces comienzan los 7 sellos. Los 7 sellos son eventos que ocurren secuencialmente a través de la historia de la iglesia, culminando con la segunda venida de Jesús y con la apertura del pergamino después del milenio. Ahora, en nuestro tema de anoche estudiamos los primeros 3 sellos. El primer sello es un caballo blanco. Representa la iglesia apostólica que sale venciendo y para vencer. Miles y miles salen del judaísmo, se unen a la iglesia cristiana. Miles y miles de paganos abandonan el paganismo y entran a la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana ahora crece velozmente. Satanás no le gusta lo que está pasando. Y por lo tanto tenemos el segundo caballo, el caballo rojo, el caballo del derramamiento de sangre. Ahora Satanás lanza contra la iglesia una terrible persecución para tratar de eliminar el crecimiento de la iglesia, desarraigar a la iglesia. Pero mientras más persigue Satanás a la iglesia, más crece la iglesia. Entonces Satanás dice, esto no está funcionando, necesito cambiar mi plan. Y ahí es que entra el caballo negro. Satanás dice, si no puedo destruirlos desde afuera por la persecución, lo que voy a hacer entonces es introducir la apostasía a la iglesia. Voy a introducir la oscuridad, las tinieblas, que es de color negro, que es el caballo negro, el tercer caballo del libro de Apocalipsis. Y así es que entra la oscuridad, las tinieblas, la negrura de las tinieblas, empieza a penetrar a la iglesia y esa oscuridad se intensifica durante el periodo del cuarto sello. Ahora sí estamos en el momento cuando vamos a ver lo que nos enseña el cuarto sello. Si tienen el manual, vamos a seguir lo que está en el manual. Dicho sea de paso, para los que no han estado aquí, después de la puesta del sol hoy, habrá algunos manuales disponibles. Es un documento que tiene más o menos unas 520 páginas que preparé especialmente para esta clase, que es un estudio intensivo y detallado de los 7 sellos y también compaginando algunas ideas de las 7 iglesias de Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Cuál es el significado del cuarto sello? Aquí está en la página 219, en la parte de arriba de la página. El cuarto sello representa el periodo de dominio papal, que se conoce como las edades oscuras. La escasez de la palabra de Dios, del pan, del tercer sello, y la lluvia, que representa el Espíritu Santo, causó hambre espiritual, pestilencia y muerte en la iglesia. Ahora vamos a leer Apocalipsis 6 y el versículo 7 y 8, a donde se describe
el cuarto sello. Varios símbolos importantes. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ese es el cuarto sello del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué podría significar eso? En realidad, cuando leemos estos versículos, no se ofrece ninguna explicación de lo que significan los símbolos. No hay interpretación de los símbolos. ¿Qué hacemos cuando un pasaje no explica los símbolos? Vamos a otras partes de la Biblia a donde se usan los mismos símbolos y sí está la explicación. Entonces tenemos que ir a otras partes de la Biblia para entender lo que significa el color amarillo, que es la muerte y el Hades, que significa la espada, el hambre, la mortandad y las fieras de la tierra. Así que miremos los símbolos y las expresiones que se encuentran en el cuarto sello. En primer lugar, esto está al pie de la página 219, en primer lugar, el color pálido. En realidad, la traducción caballo amarillo no es una buena traducción. En realidad es un caballo pálido. ¿Cómo se ve una persona que acaba de morir? Pálida, porque este es el caballo de la muerte. La palabra griega es la palabra kloros, de donde viene nuestra palabra cloro. Este caballo se compone de un color pálido verduzco, como el retoño de un árbol que recién está saliendo del árbol. Ahora, en segundo lugar, la muerte y el Hades significa sencillamente que durante el periodo de este caballo hay gran mortandad en la iglesia. Y ustedes saben, después que la persona se muere, ¿qué sigue? Pues sigue el funeral y el sepulcro. Así que dice, la muerte y el sepulcro seguía a este caballo amarillo o pálido. Luego habla de una cuarta parte de la tierra. Lo que significa esto es que la aflicción durante este periodo no es total y completa. Es decir, el castigo o el juicio es un juicio parcial. Y luego entonces habla de hambre durante este periodo. Cuando estudiamos en cuanto al tercer sello, nos dimos cuenta que el trigo y la cebada estaban supremamente costosos, que significa que había escasez de pan. Es decir, había hambre. Durante el periodo del cuarto caballo, el hambre del tercer sello aumenta drásticamente. Ahora, cuando hay hambre terrible, ¿qué sucede como resultado? Como resultado viene pestilencia y enfermedad, ¿verdad que sí? Y por lo tanto, en este caballo dice que viene también pestilencia o como se traduce, mortandad. Y luego finalmente tenemos el símbolo de las fieras de la tierra. Ahora, ¿qué representan las fieras de la tierra? Les voy a decir ahora y luego lo vamos a comprobar más adelante en nuestra sesión. Lo vamos a explicar con varios textos de la Biblia. Las fieras de la tierra representan a líderes y naciones enemigas del pueblo de Dios que quieren destruir al pueblo de Dios. Así que esos son los símbolos que tenemos en el cuarto sello. Ahora necesitamos interpretar esos símbolos a la luz del contexto histórico. Necesitamos ir al Antiguo Testamento para entender el cuarto sello. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel apostataba, cuando el pueblo de Israel desobedecía el pacto de Dios, Dios enviaba 4 castigos al pueblo. Quiero que noten cuáles son esos 4 castigos. Ustedes tienen aquí 2 referencias. No vamos a leer Levítico 26, 21 al 26. Son demasiados versículos para el tiempo que tenemos. Vamos a leer Ezequiel 14, 21 para ver cuáles son los 4 castigos que Dios envía cuando su pueblo quebranta el pacto, cuando su pueblo apostata. Dice allí en el libro de Ezequiel 14, 21:
por lo cual así ha dicho el Señor Jehová, cuánto más si mis 4 malos juicios, ¿cuántos son los juicios de Dios malos? Los 4 malos juicios. ¿Y qué son esos juicios? Espada, ¿y qué más? Y hambre, ¿y qué más? Y mala bestia, ¿y qué más? Y pestilencia. Enviaré contra Jerusalén para talar de ella hombres y bestias. Yo pregunto, ¿esos castigos son los mismos que se mencionan en el 4º sello que acabamos de leer? ¿Cómo no? Significa entonces que en el 4º sello la iglesia del Señor Jesús está en apostasía. Y estos 4 castigos van a caer sobre la iglesia. Ahora necesitamos entender un principio muy importante. Y esto está en el párrafo que se encuentra en la página 220, donde dice que siendo que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se componía de israelitas literales que vivían en la tierra literal de Canaán, los 4 castigos eran castigos literales, es decir, fieras literales, hambre literal, espada literal, etc. Pero bajo el 4º sello estamos en el periodo de la iglesia cristiana, el Israel espiritual. Así que estos castigos ya no se deben entender literalmente, sino que se deben entender como simbólicamente o espiritualmente. Es decir, la espada no es literal, la espada representa algo. El hambre no es literal, el hambre representa algo, etc. Así que vamos a conseguir el significado simbólico o espiritual de el hambre, la pestilencia, la espada y las fieras, que son los 4 castigos. Empecemos en primer lugar hablando de la muerte y el Hades. Ustedes notan que aquí dice en el 4º sello que al caballo amarillo o al caballo pálido le seguían ¿qué cosa? Le seguían la muerte y el Hades. Ahora, ¿qué significa eso? Que le sigue al caballo pálido, el caballo de la muerte, le sigue la muerte y el Hades. Necesitamos en primer lugar ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una palabra que es la palabra Seol. Ahora, si ustedes tienen una versión Reina Valera del año 60, van a encontrar que la palabra Seol no se traduce, sino que sencillamente se translitera, se pone Seol en la traducción. Ahora, la pregunta clave es ¿qué significa la palabra Seol? Vamos a varios textos del Antiguo Testamento a donde vemos qué significa la palabra Seol. Y luego vamos a ir al Nuevo Testamento. Salmo 6 y el versículo 5. Salmo 6, 5. Y quiero que noten que con el Seol se conecta o se vincula la muerte. Dice en el Salmo 6, 5, porque en la que, en la muerte no hay memoria de ti, en el que, en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Ven que la muerte y el Seol se juntan? El Salmo 89, 48. Muchos no van a tener la capacidad de conseguir esos textos, por eso estamos transmitiéndolos en pantalla, porque tenemos que avanzar. El Salmo 89, 48. Nuevamente noten lo que dice. ¿Qué hombre vivirá y no verá qué? Muerte. ¿Librará su vida del poder del qué? Del Seol. Nuevamente, muerte y Seol, ¿qué? Juntos, son casi sinónimos. Salmo 116 y el versículo 3. Salmo 116, 3. Dice aquí, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Isaías 38 y el versículo 18, nuevamente Seol y muerte juntos, como en el 4º sello. Dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará ¿qué? La muerte, ni los que descienden ¿a dónde? Al sepulcro esperarán tu verdad. Isaías 28 y el versículo 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el ¿qué? Con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Así que en el Antiguo Testamento la palabra Seol se conecta con
La muerte. En realidad, donde aparece la palabra Seol en el Antiguo Testamento, se debería traducir sepulcro. El Seol es el sepulcro. En otras palabras, en todos estos textos a donde se juntan las palabras muerte y Seol, la palabra Seol sencillamente se debe traducir sepulcro, como en el cuarto sello. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Quiero invitarles a ir en sus Biblias conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 55. Y queremos comparar Oseas 13:14, que está en su manual. Vamos a leer primero Oseas 13:14 y luego vamos a ir a 1 Corintios 15 y el versículo 55. Dice en Oseas 13:14, de la mano del ¿qué? Del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Qué les hace pensar cuando leemos eso? Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Inmediatamente pensamos de 1 Corintios 15 y el versículo 55. El apóstol Pablo está parafraseando Oseas 13:14. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 15 y el versículo 55? ¿Dónde está qué? Oh muerte, tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces yo pregunto, ¿cómo se debe traducir la palabra Seol? Sepulcro. También la palabra en el Nuevo Testamento que equivale a Seol es la palabra Hades, que se usa 12 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando aparece la palabra Hades, que es equivalente al hebreo Seol, se debe traducir, ¿qué cosa? Se debe traducir sepulcro. Aunque lamentablemente muchas versiones traducen la palabra Seol con la palabra infierno, pero en realidad no es el infierno, es la muerte, es el sepulcro, porque después de la muerte, ¿a dónde va la gente? La gente va al sepulcro. Ahora, hay otro texto que queremos que ustedes noten, a donde se usa la palabra Hades, la misma palabra que aparece en 1 Corintios 15 y el versículo 55. Estamos en la página 222, Hechos 2, 25 al 27, y luego vamos a leer el versículo 30 y 31. Hechos 2, 25 al 27, y luego los versículos 30 y 31. En realidad aquí Pedro, en el día del Pentecostés, está citando el Salmo 16 y el versículo 8 y 10. Es decir, Pedro está tomando el Salmo 16 y lo está incorporando en su sermón en el día del Pentecostés. Dice aquí en el versículo 25, porque David dice de él, es decir, de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Todo esto viene del Salmo 16. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Está hablando Jesús aquí proféticamente de sí mismo, de lo que iba a pasar con él 1000 años después que se escribió esto. Versículo 27. ¿Por qué la carne de Jesús iba a descansar en esperanza? Porque no dejarás, ¿qué cosa? Mi alma en el Hades. Ahora, en una lección anterior nos dimos cuenta que la Nueva Versión Internacional traduce esto de una forma distinta. La Nueva Versión Internacional traduce, porque no me dejarás en el sepulcro. La misma palabra de 1 Corintios 15, 55. Ahora, lo interesante es que la versión Reina Valera del 60, 1 Corintios 15, 55, traduce la palabra sepulcro. Pero aquí translitera la palabra y pone la palabra Hades. ¿Por qué no puso sepulcro aquí también? Lo que está diciendo Jesús proféticamente, que su carne va a descansar en esperanza, porque Dios no va a dejarlo a él, el alma es la persona. No me dejarás a mí, dice Jesús, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, el alma es Jesús, el santo. Y en el sepulcro, ¿qué pasa con el cuerpo? Sufre corrupción. Es decir, que cuando la persona muere, lo que sigue después es
el sepulcro. Y luego dice en el versículo 30, ¿de qué estaba hablando Pedro? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de qué cosa. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma, nuevamente que él, que su persona, no fue dejada, ¿dónde? En el Hades. ¿Qué es el Hades? En el sepulcro, ni su carne vio qué cosa, ni su carne vio corrupción. Ahora la pregunta clave es esta: ¿qué fue lo que causó que la iglesia durante el periodo del cuarto sello sufriera la muerte y fuera al sepulcro? Porque el cuarto sello dice que a este caballo amarillo le siguió ¿qué cosa? La muerte y ¿qué más? Y el sepulcro. ¿Qué fue lo que causó que la iglesia durante este periodo sufriera la muerte y fuera al sepulcro? La respuesta es que hubo 4 factores que llevaron a la muerte de muchas personas durante el periodo de esta iglesia. Esas 4 cosas son, ya las vimos: la espada, el hambre, la pestilencia o la mortandad y las fieras. Eso fue lo que causó la muerte y llevó a muchos al sepulcro. Así que tenemos que interpretar el significado de estos 4 castigos de Dios cuando se viola el pacto de Jehová. Hablemos en primer lugar de la espada. Los textos claves para entender la espada son Romanos 13, 1 al 4 y Apocalipsis 13 y el versículo 10 y el versículo 14. Hemos visto en una lección anterior que la espada tiene un doble significado. En primer lugar, la espada representa ¿qué cosa? La espada representa la Biblia. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero en el segundo sello nos dimos cuenta que cuando se predica la palabra de Dios, la palabra de Dios trae paz al que la recibe. Pero ¿qué pasa con el que rechaza la palabra de Dios? El resultado es que se enoja contra el que recibió el mensaje de la Biblia y usa la espada del poder civil, la espada del poder del gobierno para perseguir a los que están usando la espada del Espíritu para predicar. Ahora, quiero que notemos a Romanos 13 y el versículo 1 al 4. Romanos 13, 1 al 4. Aquí se da un segundo significado de la espada. El primer significado es que la espada representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Yo pregunto, cuando se predica la palabra de Dios, ¿todos reciben la palabra? No. Pero los que reciben la palabra, ¿entra la paz en su vida? ¿Cómo no que entra la paz en su vida? ¿Qué hacen los que escuchan el mensaje y no les gusta? Se levantan en contra de los que están predicando la palabra. Ahora, noten Romanos 13, 1 al 4. ¿Quién tenía la espada en los días del apóstol Pablo? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad es el gobierno romano en la época de Pablo. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, y son gobernantes, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? Yo pregunto, ¿el poder civil tiene la espada para castigar qué clase de violaciones? Violaciones del Código Civil. ¿Puede el gobierno legítimamente castigar violaciones de, digamos, el sábado? Puede Donald Trump decir, los adventistas no guardan el sábado, vamos a echarlos a todos a la cárcel. No. El poder civil solo puede usar la espada para castigar violaciones del Código Civil, está diciendo el apóstol Pablo. Así que dice, pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace ¿qué? Al que hace lo malo.
Ahora, el cuarto sello representa el periodo de dominio papal. La iglesia romana de los 1260 años. Yo pregunto, ¿qué hacía la iglesia romana durante los 1260 años? ¿Persiguió a los que no concordaban con sus doctrinas y prácticas, sí o no? Cuando los fieles proclamaban la palabra de Dios, el evangelio puro, ¿qué hacía la iglesia? Bueno, la iglesia como iglesia no perseguía, sino que ¿qué hacía la iglesia? La iglesia apelaba al poder civil para que el poder civil le prestara la espada a la iglesia para castigar a los que no estaban de acuerdo con las doctrinas y las enseñanzas de la iglesia. ¿Me están entendiendo o no? Es decir, la iglesia usaba la espada civil para castigar violaciones espirituales que tenía la iglesia. Ahora, en Apocalipsis 13, 9 y 10, nos dice que ese sistema que usaba la espada, cuando terminara su periodo de dominio, la espada le iba a dar la herida mortal a ese sistema. Dice en Apocalipsis 13, 9 y 10, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, está hablando de este poder que usó el poder civil. Si alguno lleva en cautividad, ¿qué? Va en cautividad. Si alguno mata a espada, yo pregunto, ¿el poder papal mataba con la espada del poder civil? ¿Cómo no? No es una espada literal. Significa sencillamente la capacidad que tiene el poder civil para castigar violaciones del Código Civil. Así que dice, si alguno mata a espada debe ser ¿qué? Muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Cuando llegó el final del periodo de dominio del poder papal, Francia, que es el poder que más le brindó la espada al papado para perseguir a los fieles de Dios, se levantó y volcó la espada en contra del sistema. El poder civil de Francia le dio la herida mortal al poder papal. Así que la espada representa ¿qué cosa? La espada representa la idea de que la iglesia de este periodo usó la espada del poder civil para castigar a los que no concordaban con las enseñanzas y prácticas de la iglesia, y esto llevó a la muerte de millones de personas, y el sepulcro les seguía. Ahora es interesante que Dios permitió durante este periodo que el caballo amarillo hiciera lo que hizo. Ustedes notan al pie de la página 223, el cuerno pequeño dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y en Apocalipsis 13 y el versículo 7, la bestia dice, también serán entregados en sus manos, y se le permitió a la bestia usar la espada para perseguir al pueblo de Dios. Así que la espada en el periodo de la iglesia representa el periodo en que el papado durante los 1260 años apeló a la espada del poder civil para matar a los fieles de Dios que no concordaban con sus enseñanzas y prácticas, y como resultado miles de los fieles de Dios fueron al sepulcro después de su muerte. Pero hay dos castigos más: el hambre y la pestilencia. Ahora, en la Biblia, ¿qué representa el pan? Ya hemos estudiado esto. El pan representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Durante el periodo del caballo negro hay hambre, porque el trigo y la cebada con que se hacía pan estaba supremamente costoso. Esos dos granos estaban muy costosos. Había escasez de pan, pero bajo el periodo del cuarto sello prácticamente desaparece el pan, que representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y quién acompaña la palabra de Dios cuando se predica? La espada ¿de qué? Del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Y qué símbolo representa el Espíritu Santo? La lluvia. Es decir, cuando se predica la palabra, se está dando el pan, y el pan se pudo producir porque la lluvia del Espíritu Santo cayó. Ahora, ¿qué sucedió durante el periodo de dominio papal? ¿Qué hacía el papado con el pan? Ustedes tal vez no lo han estudiado, pero el papado prohibió la Biblia. La gente no conocía la Biblia. Martín Lutero
cuando finalmente descubrió el libro de los Romanos, él ni siquiera pasó por el seminario y ni siquiera sabía que existía la Biblia. Lutero, el gran reformador. Es decir, la iglesia romana prohibió la Biblia, escondió la Biblia, y como resultado había escasez ¿de qué? Escasez de pan. Es decir, había hambre por la palabra de Dios y la gente murió espiritualmente. Vamos a notar lo que dice la Biblia, que representa el pan y que representa la lluvia. Saben que durante este periodo, en Apocalipsis 11, dice que durante el periodo que los dos testigos dieron su testimonio, no hubo lluvia del cielo. Es decir, el Espíritu Santo en gran medida estaba ausente de la iglesia. Noten Isaías 55 y el versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjese, cae lluvia, crece el trigo y la cebada, y ahora se puede hacer ¿qué cosa? Pan. ¿Qué representa eso? Así será que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que la palabra fructifica cuando hay lluvia, la lluvia del Espíritu Santo. Noten Deuteronomio 32:2. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Así que la lluvia tiene que ver con enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Nuevamente, lluvia se identifica con enseñanza y también razonamiento. Oseas 6 y el versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así que la lluvia tiene que ver con conocer a Jehová. ¿Y cómo es que conocemos a Jehová? ¿A través de qué? De su palabra. Pero durante este periodo del cuarto caballo, la palabra era escasa porque se escondía y se prohibía. Como resultado de eso, la gente moría de hambre. Es decir, durante este periodo, la iglesia no solamente mataba con la espada del poder civil al pueblo de Dios, sino que mataba también al pueblo de Dios de hambre espiritualmente. Amós 8, 11 y 12 es otro pasaje donde nos explica qué representa el pan. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré ¿qué cosa? Hambre a la tierra. ¿Qué es lo que causa el hambre en la tierra? Sigamos leyendo. No hambre de pan, ni sed de agua, sino ¿de qué? De oír palabra de Jehová. ¿Qué representa el pan? La palabra de Jehová. ¿Qué pasó durante el periodo del cuarto sello con el papado? ¿Escondió qué cosa? La palabra de Jehová. Como resultado, ¿qué pasó con la gente? La gente empezó a sufrir de hambre. ¿Y qué es lo que sigue al hambre? La pestilencia. ¿Y qué sigue finalmente a la pestilencia, espiritualmente hablando? La muerte y el sepulcro. Y luego dice en el versículo 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando ¿qué cosa? Ya no pan literal, sino buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Yo pregunto entonces, durante este periodo, ¿la iglesia usó la espada para matar a los fieles de Dios? Sí, Señor. La iglesia prohibió la palabra de Dios y por lo tanto el Espíritu Santo que trabaja a través de la palabra estaba escaso. El pueblo de Dios estaba muriendo de hambre, no solo el pueblo de Dios, sino todas las personas muriendo de hambre espiritual, sufriendo de pestilencia que finalmente lleva a la muerte y el sepulcro. Absolutamente. Pero luego habla de las fieras. Las fieras también llevaron a la muerte y el sepulcro. ¿Y qué representan las fieras? ¿Cómo es que durante el periodo del cuarto caballo las fieras están causando muerte y están causando que la gente vaya al sepulcro? Tenemos que entender que estamos tratando con símbolos. La espada es simbólica, el hambre por la palabra es simbólico, la pestilencia, la enfermedad espiritual es simbólica y las fieras durante este periodo son simbólicas también.
porque estamos tratando ya es con el Israel espiritual, no con el Israel literal, que sufrieron los castigos, los 4 castigos literalmente. Ahora, ¿qué representan las fieras? Salmo 74, 18 y 19. Vamos a leer varios versículos, citas del Espíritu Profecía. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado su nombre. No entregues a las que, a las fieras el alma de tu tórtola, está hablando de sí mismo, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. No dejes que tu pueblo caiga en las manos de las fieras. Salmo 7, 1 y 2. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que ¿qué? Todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma como ¿qué? Como león y me destrocen sin que haya quien me libre. Los enemigos del pueblo de Dios son como ¿qué? Fieras. Salmo 10 y el versículo 9 al 11. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar ¿a quién? Ya no a otra bestia, sino al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes ¿qué? Garras, muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Están entendiendo lo que son las fieras? De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como ¿qué? Como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Salmo 22, 12 y 13. Me han rodeado muchos toros, eran toros feroces. Los toros de Basán eran ferocísimos, peligrosos. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Vamos a leer algunos más. Proverbios 28, 15. León rugente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pobre, sobre el pueblo pobre. Zacarías 10 y el versículo 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. La traducción dice los jefes, pero literalmente en hebreo dice los machos cabríos. Castigaré a los machos cabríos, que son grandes dirigentes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en guerra. El Nuevo Testamento también compara a los enemigos del pueblo de Dios con fieras. Noten Hechos 20, 29. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces que no perdonarán al ganado. También tenemos Mateo 7 y el versículo 15. Dijo Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ¿qué? Vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, ¿será que durante el periodo de dominio papal los líderes se portaron como bestias feroces en contra del pueblo de Dios? Leamos algunas citas del Espíritu de Profecía. Dice la sierva del Señor, Review and Herald, agosto 18, 1896, las bestias salvajes son símbolo de los gobiernos terrenales. Pero en el reino de Cristo se les insta a los hombres a contemplar no a una bestia feroz, sino a ¿quién? Sino al Cordero de Dios. Recuerdan que Saúl y Doeg aborrecían a David. Fíjense cómo la hermana White describe esto. Saúl y Doeg eran como ¿qué? Como bestias salvajes que habían gustado sangre. Así que compara a los enemigos de David con bestias salvajes que habían gustado sangre. Cuando la turba fúrica quería linchar a Jesús, cuando Jesús fue juzgado, dice la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes, cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo.
El rugido de las voces era como el de las ¿qué? El de las fieras. La muchedumbre corrió hacia Jesús gritando: es culpable, matadle. De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz del Calvario. Habría sido despedazado delante de sus jueces si no hubiese intervenido la autoridad romana y por la fuerza de las armas impedido la violencia de la turba. La hermana White también describe el martirio de Esteban. En el libro La historia de la redención, página 276, escribió: al llegar a este punto, los sacerdotes y gobernantes estaban fuera de sí por causa de su ira. Se parecían más a ¿qué? A bestias feroces que a seres humanos. Se abalanzaron sobre Esteban en medio de un crujir de dientes, pero no lo intimidaron. Él esperaba esto. Su rostro estaba sereno y resplandeció con una luz angelical. Los furiosos sacerdotes y la multitud enardecida no lo asustaban. Y luego la hermana White describe cómo se portó el papado durante los 1260 años. Sobre los valdenses escribió ella lo siguiente en el libro Ministerio de Curación, página 64: de algún escondedero entre las tumbas. Perdón, este no es los valdenses todavía, esto es los dos endemoniados. Luego vamos a llegar entonces a los valdenses. De algún escondedero entre las tumbas, dos locos echaron a correr hacia ellos, como si quisieran despedazarlos. De sus cuerpos colgaban trozos de cadenas que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas, y por entre sus cabellos sueltos y enmarañados les brillaban los ojos. La misma apariencia humana parecía borrada de su semblante. Se asemejaban más a ¿qué? Más a fieras que a hombres. Y ahora sí, Elena White describe la persecución contra los valdenses por el papado. Dice: como la fiera hambrienta que se enfurece más y más al probar la sangre, así se enardecía la saña de los papistas con los sufrimientos de sus víctimas. En cuanto a Jerónimo, que fue martirizado por el papado, Elena White escribió: la sed de sangre despertada por la muerte de Hus reclamaba nuevas víctimas. Solo la completa abjuración podía salvar de la muerte al reformador, pero éste había resuelto confesar su fe y seguir hasta la hoguera a su hermano mártir. Nuevamente, la sed de sangre por la muerte de Hus despertó el deseo también de matar a Jerónimo. ¿Han leído alguna vez en 1 Corintios 15:32 a donde el apóstol Pablo dijo que peleó con las fieras en Éfeso? Y algunas personas creen que el apóstol Pablo allá en el Coliseo peleó con leones y con osos que estaban allí con él, pero eso no es lo que pasó. Fíjense la explicación que da el espíritu de profecía. Esto se encuentra en un libro, Sketches from the Life of Paul, página 78. Pablo les informó a los corintios en cuanto a los problemas que había afrontado en Asia, diciéndoles: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En su primera epístola dice que peleó con las bestias en Éfeso. Así se refirió a la turba fanática que quería matarlo. Eran más como bestias salvajes enfurecidas que como hombres. ¿Está claro lo que pasó durante el periodo del cuarto sello? El papado usó la espada del poder civil para matar a los fieles, mandarlos al sepulcro. Prohibió la Biblia, poco Espíritu Santo, por lo tanto hubo muerte, hambre espiritual que llevó a la pestilencia y finalmente a la muerte. Y luego los dirigentes de la iglesia, primordialmente también instigando a las turbas, se enfurecieron como bestias salvajes en contra del pueblo de Dios. Este es el periodo del cuarto sello. Y según se calcula, más de 50 millones de mártires murieron durante el periodo de los 1260 años a manos del poder papal. La muerte y el sepulcro le seguía a este caballo pálido, el caballo de la muerte. Pero ahora estamos en la página
228 y tenemos que avanzar rápidamente porque el reloj es el mayor enemigo que tenemos aquí. La iglesia de Tiatira, que es la cuarta iglesia, es paralela al periodo del cuarto sello. Se dieron cuenta que Éfeso, la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, es paralela a la iglesia apostólica. La segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, es paralela a la iglesia, paralela al segundo sello, que es la iglesia perseguida. El tercer sello, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, es paralela al tercer sello cuando entran las tinieblas a la iglesia. El cuarto sello es paralelo a la cuarta iglesia que se llama la iglesia de Tiatira. Ahora voy a contarles un poquito en cuanto a esta iglesia. Se menciona una mujer en relación con la cuarta iglesia. Esa mujer se llama Jezabel. Jezabel era una ramera y ella se unió con Acab, quien era el gobernante civil en Israel, para introducir una religión apóstata en Israel, que era una combinación de la religión de Dios con la religión de Baal. Es decir, fue un sincretismo, una mezcla de la adoración a Dios y del paganismo. Yo pregunto, ¿así sucede también con la iglesia romana? ¿Es una mezcla de la adoración a Dios con muchas prácticas y creencias paganas? ¿Cómo no? En gran medida. Ahora, el Dios principal por el cual abogaba Jezabel se llamaba Baal. Y Baal era el dios sol. Es decir, ella proliferaba la adoración al dios sol e introdujo en Israel la idolatría y la fornicación. Es decir, entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento llevó al pueblo a quebrantar el pacto. Pero había un remanente fiel. No solo Elías, sino 7,000 que no habían doblado la rodilla a Baal y a Jezabel. Y por lo tanto ahora Jezabel, si ustedes leen, no tenemos tiempo de buscar los versículos, están en el manual, en el capítulo 18 y el versículo 4 dice que Jezabel masacraba con la espada de Acab a los fieles profetas de Jehová. Y en el capítulo 9 y el versículo 7 de Segunda de Reyes dice que Dios finalmente iba a vengar la sangre de los fieles que fueron muertos por Jezabel. ¿Cuánto tiempo duró el dominio de Jezabel? 3 años y qué? 3 años y medio. Durante ese periodo cayeron los 4 juicios de Dios en contra de Israel porque abandonaron el pacto. La espada, Primera de Reyes 19, el versículo 10 y el versículo 14. Sequía, porque no llovió, había hambre, no había pan. Pestilencia, puede leer, entraron enfermedades terribles entre Israel porque el pueblo sufrió de raquitismo y las bestias salvajes estaban buscando qué comer y por lo tanto se lanzaron literalmente en contra de los habitantes que vivían en Israel. Cayeron los 4 castigos. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. Pero la cuarta iglesia es la iglesia que corresponde al cuarto sello. Es el periodo de dominio papal. Yo pregunto, ¿el papado se le describe en el libro de Apocalipsis como la gran ramera, sí o no? ¿Como Jezabel? Absolutamente. El papado entremezcla la adoración y la alianza a Dios con prácticas y con creencias paganas. ¿Cómo no? ¿La iglesia romana aboga por el día del sol como el día de reposo? Sí, ya no es el sol literal, sino es el día del sol. ¿La iglesia romana ha introducido la idolatría en la iglesia? ¿Cómo no? ¿Fornica con los reyes de la tierra usando su espada? ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo dominó el papado durante su periodo? Tiempos, la mitad de un tiempo, que equivale a 3 años y medio, solo que en el Antiguo Testamento son literales.
Mientras que en Apocalipsis, tiempo, la mitad de un tiempo son 1260 años. Yo pregunto, ¿durante los 1260 años hubo abundancia de lluvia? No. Apocalipsis 11:3 dice que durante este periodo los dos testigos, la Biblia, profetizaron de luto y durante su tiempo de proclamar el evangelio no cayó lluvia. Masacró este poder con la espada a los fieles de Dios. Se comportaron los líderes como bestias salvajes contra los fieles de Dios. Mató de hambre a los fieles de Dios espiritualmente. Todo lo que sucedió en la iglesia de Tiatira tiene como su trasfondo lo que ocurrió con Jezabel en el Antiguo Testamento. Por eso digo que el cuarto sello es paralelo a la cuarta iglesia. Ahora quiero que notemos, estamos ahora en la página 229 de nuestro manual. Ustedes tienen mucho más material aquí en este manual que lo que puedo presentar verbalmente. Vamos a la parte de arriba, a donde dice el caballo pálido. El caballo pálido trajo la muerte y el sepulcro por dos razones. Primero, mató de hambre y pestilencia espiritual por la escasez de pan espiritual en la iglesia, es decir, la palabra de Dios. Y en segundo lugar, mató con la espada del poder civil a los que rechazaron la religión apóstata de la iglesia durante este periodo. La iglesia romana prohibió la Biblia, implementó sus doctrinas basadas en las tradiciones humanas. Déjenme leerles un par de citas aquí que encontramos en el Espíritu de Profecía. Dice, por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese, ni que la tuviese en sus casas. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. En cuanto a los valdenses, la hermana White escribió, desde su más tierna edad, estos recibían instrucción en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Los ejemplares de la Biblia eran ¿qué? Escasos, es decir, el pan estaba ¿qué? Escaso. Por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo. En la mitad de la página 230 conseguimos una cita muy interesante, hablando en cuanto a la violencia de este periodo de la iglesia romana que llevó a muchos a la muerte y al sepulcro. Dice, en el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicho en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Los cristianos, ahora escuchen lo que pasó durante ese periodo. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en calabozos, o morir en el tormento en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto ¿qué? Un vasto campo de batalla. La muerte y el sepulcro vinieron como resultado de la iglesia durante este periodo. En el conflicto de los siglos, página 74, ahí escribió: las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios, sobre los valdenses, fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su Redentor. A pesar de las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza a que fueron entregados, siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. Se los buscaba para darles muerte, y con todo su sangre regó la semilla sembrada que no dejó de dar fruto. Y luego una cita más, y entonces voy a conectar los sellos 3, 4 y 5, porque esta tarde los dos temas son sobre el quinto sello. Dice, en el siglo XIII
se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Ahora escuchen, muy importante esto. Los cuerpos mutilados de millones de mártires, ¿qué hacían? Clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. ¿Saben qué encontramos en el quinto sello? En el quinto sello, los mártires debajo del altar que murieron durante el cuarto sello están clamándole a Dios y diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de parte de los que están derramándola en la tierra? Es decir, el clamor de los mártires del quinto sello es el clamor de aquellos que fueron martirizados durante el cuarto sello. Eso lo vamos a ver esta tarde. Ahora fíjense lo que dice El conflicto de los siglos, página 52. El ascenso de la iglesia romana al poder marcó el principio de las edades oscuras. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. Cuando la iglesia muere espiritualmente por no alimentarse de la palabra de Dios, ella comienza a destruir a los que no comparten sus doctrinas y sus prácticas. Aquellos que no pueden defender sus doctrinas con la espada espiritual, la Biblia, terminan usando la espada del poder civil para imponer sus doctrinas. Los mártires que el papado mató durante el periodo del cuarto caballo clamaron a Dios para que se les hiciera justicia durante el quinto sello. Y este será nuestro tópico de estudio para las 2 sesiones de esta tarde. ¿Entendieron a grandes rasgos lo que estudiamos en el cuarto sello? Qué interesante cómo los sellos están delineando todos los eventos de la historia de la iglesia, desde la inauguración de Jesús hasta, como veremos, la segunda venida del Señor Jesucristo. Gloria a Dios que Dios nos ha mostrado lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y pronto ocurrirá.